Universidad Iberoamericana presenta Cuarto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Buenas tardes a todos y todas. Seguimos aquí con nuestras actividades del cuarto simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Y bueno, vamos a presentar a continuación este panel súper interesante que se llama La economía de Francisco y Clara, una oportunidad para crear laboratorios de esperanza en tiempos de crisis, para lo cual me voy a permitir presentar a nuestros dos ponentes invitados, que es el maestro Jesús Becerril González y la maestra Karen Castillo. Bueno, el maestro Jesús Becerril González, muchísimas gracias por estar acá, responsable del programa de Economías Incluyentes, Solidarias y Sostenibles de Indosoc. Nos da mucho gusto contar con su participación en este simposio, ya que es el primero en el que contamos con esta colaboración como tal con Indosoc, ¿no? Entonces, muy bienvenidos sean. Voy a leer un poquito de su reseña para que empecemos y nos platiquen qué es esto de la economía de Francisco, ¿verdad? El maestro Jesús Becerril González es maestro en Teología y Mundo Contemporáneo por la Ibero, licenciado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México y bachiller en Filosofía y doctorando en Educación Intercultural, profesor universitario en el área económica y teológica. Acompañante de movimientos y proyectos sociales y de resistencia indígena, colaborador en la Misión Indígena de Bachajón, Chiapas, obra de la Compañía de Jesús y colaborador de este movimiento internacional de Economía Francesco y de su red latinoamericana en la Comisión Académica. Muchísimas gracias, Jesús. A continuación leo la reseña de la maestra Karen Castillo, directora general de Indosoc. Muchísimas gracias por estar acá. Licenciada en Teología por la Universidad Intercontinental y maestra en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Directora de Indosoc e integrante del Consejo de la Cátedra de Teología Feminista Carmen Montul, profesora también de teología en diversos centros de estudios. Muchísimas gracias por estar aquí y por enriquecernos con esta plática, que estoy segura que va a estar muy, muy agradable. Te doy la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes, gracias por recibirnos en este espacio. A quienes nos están sintonizando les agradecemos su presencia y justamente en el perfil de este cuarto simposio que tiene la intención de provocar ideas creativas de innovación que contribuyan al bien común y al desarrollo sostenible, es un privilegio presentar la plataforma de la economía de Francisco y Clara como una oportunidad, como ya nos dijeron, para crear laboratorios. Vamos a ver a lo largo de esta presentación qué queremos decir con laboratorios de esperanza en tiempos desafiantes, en tiempos inciertos y en tiempos de crisis. Karen, ¿por qué es importante cuando queremos trabajar en caminos de innovación, proyectos de innovación, no saltarnos un análisis profundo de la realidad en la que habitamos? Sí, bueno, pues antes que nada también quiero agradecer la invitación que nos hacen a participar en este simposio. Para nosotros como Indosoc es súper importante poder abonar a esta reflexión. Agradecemos de verdad y valoramos, ¿no?, este esfuerzo, que estamos seguros que va a ser un espacio de gran reflexión y sobre todo de grandes propuestas que necesitamos en nuestro país. Bueno, pues sí, el análisis de la realidad definitivamente es un punto de partida siempre muy, muy importante para cualquier cosa que queramos hacer, y en este caso para proyectos y laboratorios de economía. Bueno, pues es fundamental saber desde dónde estamos hablando, dónde estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que estamos partiendo precisamente de esta realidad que hoy pues nos hace ver que estamos sufriendo ciertas crisis, ¿no? Crisis en diferentes ámbitos. Para nosotros desde la doctrina social de la Iglesia, bueno, pues los ámbitos económico, político, social, ambiental, son estos ámbitos precisamente de análisis y desde donde nos miramos también como Iglesia, sobre todo para decir qué queremos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es muy importante porque hay que entender sus causas, es muy importante también porque hay que entendernos dentro de esas causas, pero también hay que entendernos dentro de las posibilidades de transformación de esta realidad. Entonces, bueno, pues hablar de que efectivamente tenemos crisis a nivel climático, de que tenemos crisis a nivel económico,
de que hay también una crisis de migración y desplazamiento o de seguridad alimentaria, de derechos humanos, de desconfianza institucional y que creo que podríamos sumar muchas otras realidades de nuestra sociedad y muchas otras realidades de la economía, de la ecología, del mundo en el que habitamos, de nuestras relaciones, de lo que sufrimos o lo que vivimos y a lo que nos enfrentamos día a día como personas y como sociedades, como comunidades. Entonces, bueno, pues sobre todo creo que lo importante aquí también es entender, y el Papa nos lo ha hecho ver de diferentes formas, de una manera muy clara, lo dice, por ejemplo, en el documento Laudato Si, que ha sido también una guía muy, muy importante para todos estos procesos, pues nos dice, no son crisis separadas, ¿no? Creo que en los diferentes ámbitos de estudio lo hemos estado viendo, de decir, bueno, no es que por un lado está una crisis económica, no es que por otro lado está una crisis social, no es que, ¿no? Sean, digamos, como ámbitos que no tienen relación uno con otro, sino que sobre todo se nos ha invitado a entender, ¿no? ¿Cuál es esta relación que hay entre las diferentes preocupaciones, entre las diferentes realidades que nos invitan a hacer transformaciones o a proponer proyectos de transformación? Porque en la medida que seamos capaces de entender precisamente esta interrelación, pues seremos también capaces de dar respuestas que sean más contundentes, que sean sostenibles, que favorezcan el bien común, ¿no? Si estamos viendo las cosas separadas, pues es más difícil. Entonces, bueno, pues entender que este mundo que habitamos tiene todos estos retos, pero que por eso precisamente la crisis es una oportunidad para desde ahí mirarnos como seres humanos, pero sobre todo para desde ahí mirarnos como pues profesionistas, como mujeres y hombres que deseamos transformar esta realidad, como personas comprometidas, ¿no? Con nuestra sociedad. Entonces, pues desde ahí ahora yo te preguntaría, Jesús, ¿tú crees que es posible la esperanza en medio de la crisis? Yo estoy totalmente convencido e invitamos a nuestro auditorio a que entrar en estos temas desde estas realidades complejas, también a veces desafiantes y a veces pareciera ser que un poco pesimistas, estamos convencidas y convencidos de que la transformación pasa por entrar en la complejidad de estas realidades para poder definir nuevos caminos y nuevas rutas, nuevos proyectos. En este simposio tienen una variedad impresionante de posibilidades de transformación, pero la mirada de la economía de Francisco, como lo estamos viendo aquí, pasa por no solamente ofertar proyectos paliativos que realmente puedan atender o resolver algunas pequeñas áreas de oportunidad, sino más bien, como lo plantea la Cátedra para el Desarrollo Sostenible, buscar sostenibilidad, es decir, permanencias, reforma de estructuras. Y eso es bien importante, porque como bien nos decías, Karen, de la crisis tenemos que pasar a asumir nuestra responsabilidad y eso es una gran oportunidad para hacer con nuestra persona y con nuestras acciones posibilidades de esperanza para el mundo y para nuestra sociedad. Estamos seguros desde la economía de Francisco que a ti que nos estás viendo, nos escuchas y experimentas en carne propia alguno de estos desafíos, hoy pudiéramos decir que es una buena noticia, decir que hay plataformas de acción donde con tu contribución y con tu talento puedes ser un efecto de transformación en la esperanza. Y precisamente pasamos a entender que la economía de Francisco parte de una intuición del Papa que hoy nos acompaña en la historia y que ha sido capaz de mirar y de escuchar, de entender que esta crisis, como decías, Karen, está totalmente conectada, pero que un factor determinante para poder perpetuar las condiciones o realmente para poder cambiarlas es acercarnos a la esfera económica. Entonces, Francisco ha tenido desde el 2018 y 2019 como esta intuición de repensar y renovar la economía mundial que hoy dictamina las esferas de geopolítica, la esfera de los tratados internacionales, que hoy en un mundo totalmente globalizado, hoy en el centro pareciera ser que hay una economía que desafortunadamente también ha incrementado las desigualdades y también ha provocado y acelerado
algunos desafíos como lo climático que hoy sentimos y sufrimos en grandes latitudes del planeta. Por lo tanto, como tenemos este papa latinoamericano, ha preferido también escuchar seriamente las realidades globales desde las periferias, desde lo local y desde las víctimas que sufren estas crisis para poderlas entender desde toda la complejidad y desde todas las aristas. Esto es una realidad de una economía incluyente. Y por lo tanto, desde sus documentos de Evangelii Gaudium, el Papa afirma con claridad que nos encontramos en modelos económicos egoístas, extractivistas, en una economía que mata, que descarta y que es responsable de desigualdades. Y esto es importante afirmarlo porque tenemos que reconocerlo, que visibilizarlo para poder transformarlo. La pregunta más genuina que se refiere el Papa y que hoy nos orienta es, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es la misión de la economía para las realidades? ¿Cuál es la vocación de la esfera económica? Y entonces, Él nos ha permitido o nos ha invitado a poder recordar que la vocación refiere en su vocablo al oikos, es decir, a la casa que todas y todos habitamos, y que este nomos es buscar estructuras para administrar los recursos, las riquezas y crear oportunidades para que todas las personas vivamos con dignidad. Y esto tiene que ver mucho con el horizonte del bien común que propone este simposio. Por lo tanto, la economía de Francisco vuelve a preguntarnos cómo podemos insertarnos en la generación de relaciones que permitan la dignidad de las vidas e introducir una nueva lógica desde también la doctrina social de la Iglesia. Y esto para mí es una invitación importantísima porque la economía de Francisco es un llamado para todas las personas creyentes en el amplio sentido de la palabra, que están dispuestas a saber que su fe tiene una incidencia en la realidad. Y entonces, bueno, pues estos desafíos que parecieran monstruosos y realmente grandes de cambiar las estructuras económicas globales, al Papa Francisco, que también tiene como ocurrencias muy atrevidas, dice, ¿por qué no le encargamos a la juventud para que sea la que transforme la realidad económica mundial? ¿Y por qué precisamente para la juventud? En primera instancia, porque hay una deuda histórica con las juventudes. Las juventudes nos ha tocado recibir un mundo desafiante, pero no podemos solamente decir nos dedicamos a quejarnos o a parecer como víctimas del sistema, sino más bien porque Francisco nos recuerda que las juventudes son las constructoras del presente y del mañana en la medida en que entendamos las y los jóvenes que hoy somos una población vulnerable para el futuro, que si no nos metemos con nuestra cabeza, con nuestras manos y con nuestro corazón en las realidades que queremos en el futuro, no podemos más que ser, no podemos limitarnos a ser víctimas o a quejarnos del sistema, sino Francisco nos invita a a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Y fíjense, les compartimos que esta gran intuición de Francisco no se llama la economía de Francisco por el Papa, sino más bien porque este gran reto, esta inspiración gigante, Francisco nos propone a un santo pequeño como modelo, como inspiración para este cambio radical, que es San Francisco de Asís. Desde esta instancia queremos invitarles a que cada vez que escuchemos de la economía de Francisco, nos remontemos a este pequeño santo y gran santo, que pareciera ser que en su opción radical por la pobreza, como acto profético del desprendimiento para el servicio, reivindica la vocación de la economía. La economía no está hecha para acumular, la economía está hecha para servir, para transformar, para poder incentivar a que todas las personas cuenten con calidad de vida suficiente. Pareciera ser que este no a la acumulación más bien es una paradoja porque es una nueva fundación de la economía para el bien común,
para la innovación, para la transformación y para el crecimiento de todas y todos. Y sabemos que no vamos a ahondar porque no es el propósito de esta clase o de esta conferencia, pero sabemos que la escuela o la espiritualidad franciscana tiene una tradición en el pensamiento económico. Y un ejemplo de esto, solamente por mencionarlo, son los Montes de Piedad, que fueron fundados por los franciscanos allá en la Edad Media. Lo más importante es que esta invitación que se hizo a través de una carta y que hoy tocamos a la puerta de los corazones de todas las personas que nos están escuchando, a que esta invitación que Francisco la hizo en el 2019, hoy te la hacemos a ti, para que seas tú una juventud protagonista y responsable de esta transformación económica. Metámonos, metámonos con nuestros talentos, con nuestras sensibilidades y también con todas las ideas que la juventud trae encima en sí misma para ser estos protagonistas del cambio. Precisamente el punto de partida es definir que no importa si estás en lo académico, necesitamos de la academia, pero también esta invitación está enfocada específicamente para las y los emprendedores, es decir, personas creativas que buscan transformar desde el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios que parten de las soluciones reales que vivimos como sociedad. Y también para aquellas personas que están insertas en procesos como agentes de cambio, desarrollo de políticas públicas, porque sabemos que la economía atraviesa toda la vida. Lo más importante de esta invitación de Francisco es que nos atrevamos a reparar la casa común, el mundo, las realidades desde la juventud. Jóvenes, es nuestro tiempo y queremos tomar a Asís y a Francisco de Asís como punto de partida para recuperar nuestras vocaciones. Estamos llamadas y llamados por Dios para poder transformar el mundo y se requiere que también los espacios académicos vuelvan a retomar cada una de las carreras profesionales como una auténtica vocación cristiana para poder transformar la realidad. Que hagamos de la economía también una cultura responsable, modificando los hábitos de consumo y los hábitos de producción. Vamos a ver cómo hay una oportunidad para hacer de la economía un nuevo modelo cultural y un pacto, una alianza, porque hoy más que nunca sabemos que separados no podemos hacer grandes cosas. Se requiere que aprendamos a trabajar en pacto, en alianza, en redes, aun cuando pensemos distinto, no a una polarización, sino más bien el trabajo en sinergia. Les dejo dos citas de Francisco antes de pasar al siguiente punto para que podamos escuchar de su viva voz esta invitación. Jóvenes, atrévanse a llegar al corazón donde se gestan los paradigmas, es decir, todo aquello que genera cambios estructurales, en los barrios, en las escuelas, en los trabajos, en los sindicatos, en los emprendimientos y en los cargos públicos. Entremos, ya que no podemos permanecer fuera de donde se gesta el futuro, nuestro futuro. Hoy más que nunca necesitamos que la juventud se inserte en la transformación. Karen, ¿cómo podríamos animar a todas las y los jóvenes que nos ven, que están en este momento conectadas con nosotros, para que podamos ubicarnos de que la juventud es el tiempo de la juventud? ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues a ver, yo quisiera retomar con lo que has dicho un punto, o bueno, puntos muy importantes, ¿no? El primero, que te referías precisamente a decir, economía de Francisco no es por el Papa, aunque yo diría también hay una espiritualidad de por qué eligió este nombre, ¿no? Que tiene que ver, yo siempre digo que Francisco es muy Francisco, ¿no? Porque retoma precisamente los puntos esenciales de la espiritualidad franciscana, como es el tema de las personas en situación de pobreza, ¿no? Que ha sido una clave desde su inicio, como bien mencionabas, desde el Evangelii Gaudium, que fue, digamos, como el punto de partida. Yo siempre digo, bueno, es el itinerario de decir qué es lo que quería él como papa para la iglesia, para la sociedad, ¿no? Y nos ponía ahí muy claramente
cuáles eran los puntos, y entre ellos, pues por supuesto, entraba toda esta parte de la economía, pero teniendo en el centro las personas que viven en situación de pobreza, que como sabemos, pues desafortunadamente a nivel mundial hablamos de un muy alto porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, bueno, pues dentro de la espiritualidad franciscana, el tema de la pobreza es muy, muy importante, ¿no? Y importante para mirar, ¿no? Precisamente a las personas que viven esta situación y decir, la tenemos que transformar, pero también, como bien decías, para también cómo asumimos nosotros desde nuestro consumo, desde nuestro día a día, desde nuestra cotidianidad, también otras formas, ¿no? Que permitan también mayor austeridad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tema muy importante, como también lo es el tema de la ecología, el cuidado de la creación, ¿verdad? También para Francisco, como sabemos, fue muy importante y es algo que también el Papa Francisco ha puesto en el centro y que también además tiene que ver con esta economía, ¿no? Entonces, bueno, retomarlo, ¿por qué? Porque creo que son puntos muy importantes que el Papa ha sabido colocar y que ha sabido dialogar precisamente con las y con los jóvenes, porque creo que, digamos, el partir de lo que vivimos, de lo que, bueno, yo ya no como joven, pero ¿no? De lo que vivimos como sociedad, de lo que viven ustedes como jóvenes, las preguntas, ¿no? Que se hacen ante la realidad, ante la ecología, ante, en fin, como la economía y muchas cosas. Precisamente creo que él ha sabido poner en ese centro, incluso también cuando decimos, por ejemplo, otro tema importante de la espiritualidad franciscana de Francisco, en esta parte de Francisco reforma la iglesia, entender que la iglesia no es el templo, ¿no? O sea, entender esta idea de iglesia como algo mucho más amplio y que, bueno, pues para nosotros ha sido muy importante a partir de Vaticano II, una iglesia que está en el mundo, que dialoga con el mundo, que se entiende precisamente en relación con todas estas problemáticas, con los signos de los tiempos, con la cuestión social que para nosotros en Indoso son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué decir? Bueno, creo que quisiera también retomar el Papa cuando vino a México, pues hizo un llamado muy importante también a la situación que viven los jóvenes en México, ¿verdad? Algo que también tú ya has comentado, la juventud en México y desde estos deseos también de cambiar, de transformar, de generar proyectos, pues tiene que tener en cuenta también la realidad que vivimos en México, ¿no? Entonces, para él fue muy claro en el encuentro que tuvo en Michoacán, decir, ustedes son, y me gustaba mucho porque dice, he dicho riqueza, no esperanza, porque lo que hace al decir son la riqueza y no la esperanza, nos invita a nosotros como adultos a decir, ¿qué nos toca? ¿No? ¿Qué nos toca para que entonces ustedes jóvenes sean los protagonistas? ¿No? Y decir, no es que ustedes son la esperanza y entonces a ustedes les toca, ustedes son esa riqueza, y por eso lo decía, porque entonces la riqueza se transforma en esperanza a través del trabajo. Y ahí es donde entramos todas y todos, en este trabajo para decir, ustedes con sus ganas, con su creatividad, con sus cuestionamientos, con esa capacidad que tienen de decir, esto no nos gusta, esto no está bien, esto lo tenemos que cambiar, ¿no? O sea, con todo este entusiasmo y toda la preparación, en fin, con todo lo que tienen, ¿no? Como decías, en mente, corazón y manos, y esa capacidad para transformar. Entonces, como las demás estructuras y como adultos, y etcétera, las universidades y, en fin, todos los demás actores, tenemos que también interrelacionarnos y tenemos que también poner los medios y favorecer que esto que ustedes están deseando, que eso que en lo que ustedes están proponiendo, estas actitudes y acciones, ¿no? Como verdaderos agentes de cambio, pues entonces realmente esta riqueza que ustedes son pueda convertirse en la esperanza para nuestro país, para nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues, y simplemente retomaría también de algo que dijo el Papa concretamente en el tema de economía y diciendo como, ya ven que habla mucho él también como de esta parte de los opuestos, dice también en la economía son los puestos de mercado, así como los centros de finanzas internacionales, dice, esta economía concreta hecha de rostros, de miradas, de personas, de pequeños puestos y de empresas. Está también la economía tan grande que parece abstracta en las multinacionales, en los estados, en los bancos, en los fondos de inversión. Está la economía del dinero, de los bonos, de los sueldos altísimos, junto a una economía también del cuidado, de las relaciones humanas, de los sueldos demasiado bajos para poder vivir bien. En fin, creo que lo que nos dice es, no es una u otra, es entender la complejidad de la economía y lo que decíamos, la complejidad también
de las diferentes crisis y las diferentes situaciones para decir, no es quitemos una y ahora ponemos otra, es más bien cómo hacemos esa interrelación de las diferentes formas, digamos, y de las diferentes acciones y temas que tenemos dentro de la economía, que me parece que es eso, o sea, es decir, ese es el reto, ¿no? Porque a veces queremos o pensamos que y soñamos que vamos a tirar un sistema que no funciona y lo que dice es cómo interactuar también con ese sistema, ¿no? Entonces, pues yo creo que el llamado es precisamente decir, las y los jóvenes son protagonistas de esta transformación. Gracias, Karen, por recordarnos y motivarnos. Yo también ya estoy dejando la juventud, ya me tardé en dejarla, más bien, pero seguramente aquí quienes están con nosotras y nosotros en este espacio también auspiciado por la Cátedra para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, están apostando también para que las y los jóvenes podamos ser sensibles y protagonistas de estos fenómenos a través del gran talento que tenemos en las juventudes. O sea, esto de decir la riqueza es tomémonos en serio a las jóvenes y a los jóvenes. Tomémoslos en serio para la construcción de políticas públicas, emprendimientos, programas de gobierno. Es decir, ya vamos a ver cómo poder hacer estos laboratorios. Pero quiero detenerme en esto que decías, Karen, porque es importante no omitirlo, que independientemente de las actividades económicas, no podemos permitir lo que aquí dice Francisco, que el sistema económico y social siga produciendo víctimas. Y esto para mí es clave porque este simposio tiene el bien común en la palabra. Y en el corazón del bien común es no ser indiferentes. Hoy prácticamente podemos decir que hay alguna tendencia a decir, mientras yo esté bien económicamente, pues que las demás personas también resuelvan cómo hacerlo. Y hoy creo que es importante a poder analizar escala, dignidad. Yo creo que todas y todos tenemos derecho a una vida digna. Y de ahí el rol de la economía y de ser muy críticos y propositivos para la reforma económica. Y justamente en el 2022, más de 1,000 personas tuvimos la oportunidad de reunirnos en Asís con el Papa. Y yo les quiero dejar, vamos a escuchar ahorita este video, en donde en menos de 30 segundos nos da indicaciones muy puntuales de cómo transformar la economía. Sin embargo, quiero hoy proponerles a todas y a todos los jóvenes que nos están escuchando a que acojamos esta invitación a ser centinelas. ¿Qué significa esto de ser centinelas? Hombres y mujeres de nuestros tiempos. Seguramente las personas de otras edades nos dirán, es que en mi tiempo se hace así, es que fíjate que yo podría hacerlo así. Hablaremos de lo importante del trabajo intergeneracional, pero no tengamos miedo de ser hombres y mujeres de nuestros tiempos, capaces de permanecer atentos cuando todas las personas duermen. Es decir, de ser una comunidad juvenil profética. Y quiero decirles que esto de ser profetas no tiene nada que ver con llenarnos de Biblias e ir a todos lados, que es realmente profetas es ser capaces de denunciar todas aquellas opresiones que estamos viviendo y que realmente son urgentes de transformar, tener valentía de decir esto está mal, meternos, pero también de anunciar otros proyectos, otras maneras, otras formas de vida que están emergiendo especialmente en nuestro territorio latinoamericano y que son propuestas de nuevos amaneceres económicos. Escuchemos un poquito de lo que vivimos con Francisco en el 2022. Vorrei lasciarvi tre indicazioni di percorso per andare avanti, no? La prima, guardare il mondo con gli occhi dei più poveri, ma per avere gli occhi dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro amici, che le vostre scelte quotidiane non producano scarti. La seconda, voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro. Buon lavoro e lavoro per tutti.
La terza indicazione è incarnazione. Il mondo dell'economia lo cambierete se insieme al cuore e alla testa userete anche le mani. Cari giovani e giovani, la realtà sembra. State attenti a questo. Qué fuerte lo que nos dice el Papa cuando nos recuerda, cuando quieran transformar, no se olviden de que la realidad es más grande que la idea. Metámonos en nuestras realidades, especialmente en México, y tengamos estas dos perspectivas que Francisco las dijo en Asís, pero que creo que las vivimos todos los días. El aumento de la pobreza en nuestro país, no ser indiferentes y también incluir a las personas en descarte. Y la segunda, que me parece importantísimo para todas las personas que tienen la intuición, la intención, las ganas y la pasión de ser emprendedoras y emprendedores, empresarias y empresarios, ser fuentes de empleos dignos. Aquí hay algo que Francisco dijo como número 2. Creemos productos, servicios, pero también puestos de trabajo con dignidad. Y este es reconocer la importancia de todas las empresas en el sistema económico que realmente generan a través de este valor una dignificación de todas las vidas. Entonces está haciendo una mirada muy amplia de la economía de Francisco que llega hasta las empresas también y que les recuerda la gran importancia que tiene. Una vez que ya dijimos toda esta provocación, vamos a ver concretamente cómo podemos sumarnos a algunas de las actividades de la economía de Francisco. A través de este video miraremos qué somos y a qué nos dedicamos. Carissime e carissimi giovani, l'incontro con l'economia di Francesco ha risvegliato qualcosa che avevate già dentro. E quando un giovane vede in un altro giovane la sua stessa chiamata e poi questa esperienza si ripete con centinaia, migliaia di altri giovani, allora diventano possibili cose grandi, persino sperare di cambiare un sistema enorme come l'economia mondiale. Questo lo dico sul serio, conto su di voi. Conto su di voi. EOF is also growing in education and research, entrepreneurship, innovation and culture, and global and local events. The EOF schools and the EOF summer schools offer high formation on pillars of the economy of Francesco. The schools are not really about finding definite answers, but rather starting a common path to answer prophetic questions, such as commons and relational goods, vegetal paradigm, and narrative and spiritual capitals. The EOF Academy is the international young scholars network that aims to promote scientific research on themes related to the economy of Francesco. It annually schedules education activities and fellowship grants. Part of the EOF commitment is also to help spread and grow valuable business seeds. We share inspirational talks, practical skills, and helpful tools, keeping youth's business ideas at the center. We organized 12 thematic villages. These spaces allow us to formulate different aspects and possible responses to global problems. Besides the villages, EOF lives in the territories. The EOF hubs are spaces where ideas and projects can come to life. A real aggregator of young EOF in collaboration with the business world, in synergy with local NGOs, civil, social, solidarity, and circular economies, with the dioceses of Catholic Church and leaders of other religions. Human rights are inherent to us all. EOF promotes and defends them, raises awareness, and gains support for global action. Hundreds of regional events and initiatives are organized every year in the form of workshops, conferences, and call for action. To involve other young people, listen to the voice of the communities, implement projects, and include the needs of the most vulnerable. EOF also organizes global events because
This exercise, encountering one another, is the first step towards any change that can help generate a new economy. The economy of Francesco is a prophetic economy. It must be prophecy. In this time of changing, we do not always have answers to give, but we can always listen to the questions of young people and all those who ask for another world, another economy. The economy of Francesco. Quizá no tengamos las respuestas, pero no dejemos de hacer preguntas, porque no hay recetas. Más bien hay la capacidad de crear estos laboratorios de ensayo, de cuestionamientos, de innovación, de emprendimiento, de políticas públicas, porque como ustedes acaban de ver en el video, la economía abarca la vida entera. Y entonces la invitación es nuevamente a no tener miedo de no tener la receta o las respuestas, sino a convertir los espacios como este, el cuarto simposio para el desarrollo sostenible y el bien común, en laboratorios de pregunta, de concientización, de poder trabajar interdisciplinariamente, intergeneracionalmente, para poder generar una visión más compleja de la realidad y ofrecer panoramas de solución más amplios y más reales. Por lo tanto, la invitación a través de las 12 aldeas de la economía de Francisco es a convertir cada espacio en laboratorios de esperanza creativa, donde podamos en colaboración hallar soluciones innovadoras a problemas sociales. Vamos a ver cuáles son estos espacios, pero justamente tienen esta característica, lo interdisciplinar o lo multidisciplinar, tener un enfoque en la acción y en la innovación. En la participación comunitaria no podemos ni desde las escuelas, ni desde las instituciones, ni desde las organizaciones prescindir de la comunidad, de las comunidades, de las personas, de las colonias, de los barrios, de las periferias. Participación comunitaria, aprendizaje continuo y crear modelos de escalabilidad y replicabilidad como para que sean esperanza que puedan trascender. Y justamente aquí están las 12 aldeas de la economía de Francisco, que considero yo como laboratorios de esperanza creativa, con esta mirada amplia de necesitamos generar espacios para el diálogo intergeneracional. Los jóvenes traemos un chip de querer transformar todo, pero nos falta la experiencia y la sabiduría de las personas que pueden también ofrecer mucho y en el aporte y crear espacios también de igualdad e intergeneracionales y no olvidar a las infancias. Las infancias son vitales para estos procesos y también a las y los adolescentes. ¿Cómo empezamos a transformar espacios de creación y de innovación generando hábitos de consumo, hábitos éticos, hábitos de regeneración, de reciclaje desde las infancias, desde las juventudes? Creo que esto es esencial. Lo intergeneracional, también lo internacional. Sabemos que no es lo mismo hablar de finanzas en Suiza que de hablar de finanzas en Cuba. Creo que estas amplias y distintas realidades deben de nutrir los enfoques reales de las agendas políticas, que lo global no se imponga sobre lo local, sino que también lo local pueda despertar agendas internacionales. Es importante para nosotros esto. Lo intercultural, otras sabidurías, otras creencias, otras maneras de ser son bienvenidas porque la economía es la casa que habitamos todas y todos. Entonces, las he separado por colores para que ustedes puedan tenerlas, pero también les daremos la información, las diapositivas, para poder ver que hay en 3 términos distintos campos de acción que se llaman aldeas, número 1, porque son de sentido comunitario. No podemos trabajar de manera aislada, se llaman aldeas por lo comunitario. Y tienen 2 términos. El primero es un desafío económico y el segundo término es una invitación teológica humanista para sanar ese desafío económico. Por ejemplo, la agricultura y la justicia. No hay actividad más valiosa que la agricultura para la manutención de la vida, y a veces es la actividad económicamente más injusta para las y los agricultores.
Entonces es un desafío. Fíjense que con estas dos palabras, lo que quiere Francisco es invitarnos a humanizar las actividades económicas. Tenemos términos y plataformas para la creación de emprendimientos, políticas públicas, planes educativos en términos de agricultura, de energía, de desigualdades, de finanzas, de sistemas de emprendimiento y modelos de gestión que tengan el don de la persona y el don de la empresa como al centro, repensar nuestra relación con el trabajo e incluir el cuidado. Y esto que es vital, hacer negocios que contribuyan a la paz y no dejar que crezca la economía de la guerra. Hoy los sistemas globales producen guerra y guerras por causas económicas. Entonces, abonemos a negocios y economías para la paz. Repensar el tema de la vocación y las ganancias. Y las últimas tres, que que en octubre tendremos nuestro cuarto congreso en México y que hablaremos sobre estos temas y va a estar invitado, obviamente, la Cátedra del Bien Común y para el Desarrollo Sostenible para que nos acompañe, porque tenemos que generar transición en acción en temas de inclusión de las mujeres, visibilización de las mujeres, reconocimiento de las mujeres en su relación con la economía, transformación de los estilos de vida, no dejar que haya solamente un estilo de vida promovido por la esfera económica, sino reconocer cómo los estilos de vida también, repetimos, crean condiciones de hábito, de consumo, de saber, de responsabilidad social corporativa, etcétera, y de creación políticas para la felicidad, de políticas públicas para la felicidad. Aquí hay 12 propuestas, temas, plataformas para que cada una y cada uno haga laboratorios de esperanza creativa con estas actividades que necesitamos humanizar para tener una economía mucho más digna para todas y para todos. Desde esta perspectiva, podemos reconocer que estas aldeas y que estos laboratorios tienen que ser y pueden ser también espacios de encuentro y de experiencia de radical evangélica. El evangelio es la buena noticia para la humanidad, la dignidad de todas las vidas. Entonces, es también una cabida para todas las personas creyentes que podamos atender a las periferias, el cuidado de la casa común desde la ecología integral, etcétera. Y bueno, pues invitar a que tengamos la dimensión ética como un pilar de todos los planes educativos y las agendas políticas. Creemos que hoy más que nunca es ser conscientes de las implicaciones éticas que tiene también nuestra rama económica. Decirles que México tiene una delegación maravillosa a la que las y los invitamos a ser parte, a integrarse de la delegación de la economía de Francisco y también buena representación en América Latina, en donde tenemos 211 participantes en América Latina a nivel global, específicamente con mayor presencia en Brasil, en Colombia, en Argentina y en México, y donde participan específicamente en algunas de las aldeas. Y aquí yo te quería preguntar, Karen, eh, ¿por qué es importante esta invitación de la encarnación de nuestros territorios y a crear creativamente, valga la redundancia, desde nuestras realidades latinoamericanas? Sí, bueno, pues definitivamente creo que algo que hemos insistido mucho también en Indosoc, la verdad, ha sido precisamente cómo vincularnos y cómo favorecer las diferentes redes y trabajo a nivel latinoamericano, entendiendo que y conectando con lo que ya hemos venido diciendo, que la realidad latinoamericana tiene, pues sí, cosas muy diferentes entre los países, pero por supuesto también tiene ejes muy importantes que no se viven en otras regiones digamos, del mundo, ¿no? Entonces, poder entender lo específico, también ahorita cuando presentabas y decías, bueno, no, a lo mejor no tenemos las respuestas, no dejemos de hacer preguntas y también entendamos que no hay respuestas únicas porque la realidad y la situación no es única, la realidad y la situación es diversa y tiene contextos muy específicos y sabemos que en América Latina tenemos contextos también muy específicos con propuestas también muy concretas que conectan precisamente con una cultura, con una historia, con una cosmovisión, con una forma de relación que es muy propia y que además es muy rica, ¿no? Es muy rica realmente cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestras comunidades, ¿no? En nuestros países, aquí en la región latinoamericana, vemos que hay una gran riqueza de estas formas de relación entre las personas, pero también con la naturaleza, pero también
con las cosas, pero también favoreciendo otras formas pues de economía, de trabajo, etcétera, que precisamente abonan, como bien decimos, al bien común, ¿no? Porque hay esta conciencia también comunitaria y entonces tenemos mucho que aprender. Entonces me parece que por eso, bueno, pues partir precisamente de que vivimos en una región con un contexto y con una riqueza en todos sentidos, ¿no? Como muy específica, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante para decir, bueno, cómo desde lo que aquí, pues también los retos que tenemos, porque también tenemos, efectivamente, así como tenemos cosas muy positivas, ¿no? Y como tenemos una gran riqueza en toda esta historia, estas cosmovisiones y demás, pues también tenemos unas realidades sociales muy difíciles, ¿no? Y muy violentas, etcétera. Somos, como sabemos, también una región de muchísima pobreza, muchísima desigualdad y sobre todo también de mucha violencia, ¿no? Estructuras que necesitan también transformarse sabiendo que es esta la realidad a la que nos estamos enfrentando y que es esta la realidad que queremos cambiar, que no es la misma realidad de otros países o la misma realidad, por ejemplo, de Europa, ¿no? Entonces, creo que sí es por eso súper importante partir de, así como dijimos al principio, ¿no? El análisis de la realidad, pues también el análisis de la realidad toca un contexto específico, una geografía específica, una sociedad, una cultura específica. Entonces, por eso, bueno, pues hablar también desde acá, para nosotros ha sido, ¿no? Muy importante decir, sí, en consonancia, como bien decimos, ¿no? Con esta propuesta, que es una propuesta global, pero que igual que la iglesia, ¿no? Tiene lo específico en cada país, en cada región, en cada cultura, pues también aquí también cómo poder hacer un análisis y cómo poder hacer o conocer, digamos, estas propuestas económicas que ya también hoy se están llevando a cabo y también que están dando respuesta a todas estas problemáticas que hablábamos de migración, de ecología, etcétera, desde lo específico de nuestra región. Entonces, bueno, pues creo que en este sentido es, por supuesto, una invitación también a nuestros jóvenes de América Latina para que también nos puedan compartir y nos podamos enriquecer con sus proyectos, con sus propuestas, con sus investigaciones y sobre todo, bueno, pues con todo este carisma, digamos, que tenemos y esta alegría como latinoamericanos, ¿no? Gracias, Karen. ¿Y qué nos puedes decir de esta articulación que queremos armar en América Latina y de incluir y visibilizar el nombre de Clara? ¿Por qué creemos importante esto, Karen? ¿Qué nos cuentas? Sí, bueno, pues la verdad es que digo, yo como sí parte de la cátedra de teología feminista y bueno, pues de verdad sí también como favoreciendo mucho el trabajo de las mujeres y el encuentro que he tenido también afortunadamente con mujeres de diferentes países aquí en América Latina y con diferentes proyectos y procesos de paz, etcétera, pues me parece que sí efectivamente, a ver, no es, digamos, como ni excluir, ni diferenciarnos, ni nada, sino yo creo que estamos sobre todo en la intención de reconocer, ¿no? Me parece que es importante reconocer el trabajo de las mujeres, reconocer que pues están haciendo muchas cosas, reconocer incluso y digamos de ahí cómo vincularnos también con Clara de Asís, que como sabemos, pues no fue Francisco solo, es un movimiento, ¿no? O sea, así como cuando hablamos de Jesús y decimos es un movimiento y no lo hizo solo, ¿no? Juntó a un grupo de discípulos, de discípulas, ¿no? Que estuvieron con él, que le acompañaron, que fueron quienes creyendo, digamos, en este movimiento, en estos procesos, etcétera, pues también hicieron un trabajo importante, las primeras comunidades, en esta confianza y en esta certeza. Y me parece que también en el movimiento y en la espiritualidad franciscana a veces dejamos fuera también a Clara, que además ella nos habla del privilegio de la pobreza, que creo que también tiene mucho que decirnos, ¿no? A estas propuestas, a este movimiento de la economía de Francisco y Clara, ¿no? El tema de decir cómo ver la pobreza como un privilegio, a qué nos está invitando, cómo nos está invitando a analizarnos, ¿no? Desde ahí también como personas y como sociedad y qué aprendizajes nos puede dar. Entonces, bueno, pues yo sí creo que en América Latina, en todo el mundo, yo la verdad es que creo que en todo el mundo el tema de la economía del cuidado
pues tiene una base muy fuerte desde el trabajo de las mujeres, ¿no? Y que creo que ha sido una base que no ha sido reconocida y que tampoco ha sido reconocida como una parte de la economía y que, como sabemos, es muy importante para nuestra economía y para pues nuestro buen vivir, para nuestra subsistencia, para etcétera, todo el tema del cuidado. Aquí en México lo vemos y quisiera nada más rápidamente comentar, por ejemplo, una experiencia ahora en Semana Santa en una comunidad de la Sierra Norte de Puebla que tuvimos visita a enfermos y pues ver cómo realmente sostienen las mujeres las comunidades, pero son también las que sostienen los cuidados, ¿no? Cómo son mujeres las que se hacen cargo en una casa me llamaba mucho la atención porque es una mujer la que se hace cargo de la mamá enferma, el papá enfermo y la hermana enferma. Entonces, cómo esto además de veras es súper importante para nuestra economía, pero sobre todo para lo que decías, esta economía que lo que busca es la dignidad de la persona, que lo que busca es que seamos y que nos humanicemos, ¿no? Que estemos en el centro, que es lo que tanto nos ha insistido el Papa Francisco, ¿no? Una economía que no mata, sino una economía que abraza, que cuida, que reconoce, que dignifica, que humaniza. Entonces, bueno, pues si no partimos en esta lógica de reconocer que el tema del cuidado y el trabajo que las mujeres en nuestra región y en todo el mundo hacen día a día, ¿no? Así como en un cuidado que no es nada más el cuidado de la persona, sino que en el cuidado de la persona se integra también el cuidado de los recursos, el cuidado de nuestra madre tierra, el cuidado de la comunidad, el cuidado del bienestar, de las relaciones, etcétera, porque abona todo, ¿no? O sea, cuidar a una persona, pues es también, digamos, desde esta conciencia y desde esta interrelación con todo lo que lo hace posible, ¿no? Entonces, pues me parece que en ese sentido sí es un gran aporte, ¿no? Bueno, y pues decir que Indosoc forma parte de estos hubs de la economía de Francisco. Y bueno, pues queremos cerrar agradeciéndoles mucho la oportunidad de dar a conocer la economía de Francisco como una provocación para el desarrollo sostenible y para el bien común. Y la cátedra del desarrollo sostenible y el bien común también es coanfitriona y hospeda un evento muy particular que queremos terminar con este video, que hace una síntesis de todo lo que hemos hablado y también de invitarlas e invitarlos a ser parte de la Escuela Internacional de Verano de la Economía de Francisco en colaboración con la Cátedra del Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y les invitamos a que tomemos nuestro corazón, nuestras manos, nuestra mente y nuestros talentos para la construcción de sociedades más dignas. Muchísimas Pues muchas. gracias, Jesús, Karen. La verdad es que, bueno, súper motivante esta plática que llevaron a cabo en este tiempo y en este espacio del Cuarto Simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Y quiero decirles que es de mucha emoción porque cada simposio hemos tenido una participación de este estilo, ya que esta cátedra está inspirada en la carta encíclica Laudato Si. Así que hemos tenido pláticas de la Laudato Si, de Fratelli Tutti, de ecología integral. El año pasado tuvimos también tema de capitalismo moral, como hablar de otras economías, y que además va muy en línea con la filosofía de la universidad, ¿no? Que es poner a las personas en el centro,
ofrecer este trabajo con dignidad humana, ¿no? No solamente, como ustedes dicen, esta otra economía de guerra o de solamente la producción económica, sino pues mucho ubicar, como decías, Karen, pues no es tanto ver la pobreza, el problema, sino qué oportunidades y qué retos tenemos enfrente, ¿verdad? Que tenemos mucho todavía por hacer y claro que son los jóvenes que yo ahí sí dije, Jesús, bueno, yo me siento joven por dentro, creo que todos nos sentimos jóvenes por dentro. No, bueno, invitarnos a todos, desde nuestras propias trincheras a hacer lo que podamos, ¿no? Quizá no es, siempre mis alumnos o comentaban ustedes de clases y bueno, creo que en eso coincidimos, en que todos aquí impartimos cátedra y los jóvenes a veces preguntan, y se cuestionan porque piensan, es que yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Y no, claro que no, una sola persona no. Y por eso ustedes hablaban de colaboración porque todos estos proyectos, incluyendo esta cátedra, incluyendo este simposio, van hacia allá, ¿no? A que tratemos de colaborar, de generar sinergias, como lo decías tú, Jesús, con otros y ver qué podemos hacer, ¿no? Que quizás son pequeñas acciones en lo individual, pero claro que en lo colectivo generan muchísimo más resultados, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo a los dos esta participación. Yo solamente les pediría antes de cerrar, si nos puedes dictar, Jesús, ¿a qué páginas se deberían de conectar estos chavos para incluirse en estas actividades que nos invitan? Sí, con mucho gusto. Ahí en Google pongan The Economy of Francesco y también googleen Escuela de Verano IMDOSOC. Vamos a dejar ahí, es Escuela de Verano IMDOSOC de la Economía de Francisco para que sean parte de esta revolución transformadora en nuestro país. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿hasta cuándo tienen para hacer para Hasta el entrar 30 e de abril. inscribirse? 30 de Entonces, abril. poquitos días, Perfecto. poquitos días. Perfecto. Buenísimo, para que no se confíen, digo, ojalá que tomen esta oportunidad de incluirse y la verdad que también tiene mucho que ver con el reto de emprendimiento social que la cátedra lanza en agosto. Entonces, bueno, chavos, la verdad es que afortunadamente hay muchas iniciativas como esta para que nosotros generemos ideas y busquemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Karen. Por favor, a todos los que nos están viendo, no se desconecten. Todavía nos falta una presentación más en este cuarto simposio. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Karen. Adiós. Gracias a usted. Universidad Iberoamericana presentó Cuarto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella.